¿Qué hacer cuando la gentileza se encuentra con la burla? ¿Cuando el honor se tuerce con la humillación? Para David esto significa guerra. Para Joab significa valentía. Para Israel significa confiar no en caballos o carros, sino en el nombre del Señor su Dios. Bienvenidos de regreso a nuestra jornada cronológica a través de la Biblia. Hoy es el día 131. Leemos 2 de Samuel capítulo 10 y 1 de Crónicas 19 junto con el Salmo 20. Estos capítulos trabajan en perfecta armonía. Primero narrando un giro sorprendente y deshonroso de los acontecimientos que desencadena la guerra. Y luego nos da una idea de cómo Israel se preparó espiritualmente antes de enfrentar la batalla. Pero no es solo sobre historia. Es sobre honor, humillación y cómo se ve el verdadero coraje cuando el nombre de Dios está en juego. En Samuel capítulo 10, David quiere honrar a Naas, rey de Amón, quien había mostrado gentileza en el pasado. Entonces, él envía una delegación a expresar simpatía cuando Naas muere. Pero el nuevo rey, Hanún, escucha a consejeros corruptos quienes plantan sospecha en su mente. Verso 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar a tu padre David ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? En lugar de recibir la gentileza, Hanún públicamente humilla a los hombres de David, rapándoles la mitad de la barba y cortando sus vestidos para exponerlos. Esto no solo fue rudo, esto fue un acto de profundo deshonor y vergüenza pública. La respuesta de David muestra su carácter. No toma represalias de inmediato. En el verso 5, él dice: cuando se lo hizo saber esto, David envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. David tuvo compasión, David protegió su dignidad antes de perseguir justicia. Cuando Hanún se da cuenta de su error, contrata a mercenarios de Siria para preparar la guerra. Esto dirige a una dramática confrontación, y Joab y Abisai están rodeados por los enemigos por ambos lados. Las palabras de Joab en el verso 12 son legendarias. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esto es ánimo y confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando el resultado es incierto. Verso 14 nos enseña: entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Luego Joab regresa a pelear contra los hijos de Amón y llega a Jerusalén. La batalla es ganada no por fuerza militar, sino porque Dios estaba con ellos. Primera de Crónicas 19 recuenta exactamente el mismo evento de 2 de Samuel, capítulo 10, con solo unos pequeños retoques en la redacción y estructura. Mientras la historia es la misma, el propósito detrás de esto es profundamente significante. El libro de Crónicas fue escrito mucho después que Samuel y Reyes. Recuerda, esto fue específicamente grabado para una audiencia post-exílica. Israelitas quienes retornaron a Jerusalén luego de 70 años de exilio en Babilonia. Estos fueron personas restauradas, pero luchando por reconstruir su ciudad, su templo y, más importante, su identidad como nación de pacto con Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí no es solo historia repetida, sino una estrategia teológica. Eso es la repetición, es una estrategia teológica. El cronista conoce su audiencia. Estaban desanimados, vulnerables y preguntándose si Dios todavía estaba con ellos. Y entonces él se remonta a los días de gloria de Israel bajo David, recordándoles que el Dios quien peleó las batallas de nuestros padres sigue peleando por nosotros hoy. Aunque la narrativa refleja fielmente 2 de Samuel 10, incluyendo la necedad de Hanún, la humillación de los hombres de David y la amenaza circundante de varios ejércitos, el enfoque aquí es intencionalmente sobre el liderazgo fiel y la soberanía de Dios en batalla. En el verso 3, el cronista registra a Joab estimulando a su hermano Abisai. Sé valiente,
Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga la voluntad el Señor. Para la comunidad postexílica estas palabras habrían tenido un gran impacto. Estas fueron personas quienes habían regresado a una debilitada Jerusalén. Su templo era pequeño, sus murallas estaban en ruinas, estaban rodeados por naciones hostiles y un futuro incierto. El estímulo de Joab, aquí arraigado en confianza, sirve como tanto un llamado a la acción como a la calma. Este capítulo no solo es una escena retrospectiva, fue un grito de guerra. Este recuerda a Israel que incluso cuando está en desventaja numérica, en humillación o inseguro, la respuesta sigue siendo fe en la voluntad de Dios. Esto no es solo sobre recordar victorias pasadas. Se trata de recuperar la identidad, reaprender a confiar y restaurar la esperanza en Dios, quien nunca cambia. Entonces, mientras la batalla en Primera de Crónicas capítulo 19 ocurre durante el reinado de David, la historia fue recontada para una generación parada frente a las ruinas del exilio, necesitando el enfático recordatorio: ustedes siguen siendo el pueblo de Dios, y el Dios quien los libró sigue liberando ahora. Mientras que la narrativa nos enseña Israel preparándose para la guerra con espadas y estrategia, aparece el Salmo 20, que nos muestra cómo se preparan espiritualmente con oración. Este salmo es un grito comunitario antes de la batalla, posiblemente dicho por personas a su rey. Este se abre en el verso 1, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. No pusieron esperanza en caballos de guerra o alianzas militares. Verso 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ese es el núcleo de la teología bélica de Israel, no por fuerza, sino por fe, no por números, sino por el nombre del Señor. Verso 6 nos enseña confianza. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Incluso antes que la batalla comience, su confianza está completamente en las manos de Dios. Salmo 20 no es un cántico, es una estrategia. Israel gana no porque sean fuertes, sino porque están rendidos. La lectura de hoy nos muestra una clase diferente de guerra, una batalla que comienza con gentileza, escala a través del deshonor y fue ganada por valentía enraizada en fe. La moderación de David, el valor de Joab y la confianza de Israel, todo pinta un poderoso cuadro de cómo vivir con honor incluso en el conflicto. A través de todo el mensaje es claro: confiar en el nombre del Señor, no en la fuerza humana. Aquí van unos pocos detalles interesantes. La humillación de los mensajeros de David fue más que política, fue calculado intento por provocar guerra. En el Antiguo Oriente, la barba representaba dignidad y masculinidad, y cortarla en público fue un asalto a la identidad. Salmo 20 puede haber sido escrito como una pieza litúrgica, posiblemente cantada por sacerdotes o por el pueblo antes de la campaña militar. La frase, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, contrasta bruscamente con la confianza de las demás naciones puesta en armas. Una distinción teológica que definirá a Israel a través del Antiguo Testamento. Este momento pone el escenario para la eventual caída de los amonitas, la cual viene en los próximos capítulos. Oremos. Señor, enséñanos a confiar en tu nombre por sobre todo lo demás. Cuando seamos tentados a descansar en nuestra fuerza, posición o recursos, recuérdanos que la salvación viene solo de ti. Ayúdanos a caminar valientemente, incluso cuando los obstáculos se acumulen contra nosotros. Y cuando nos hacen daño, danos sabiduría como David, valentía como Joab, y oremos confiadamente como en el Salmo 20. Es en el nombre perfecto y glorioso de tu amado Hijo Jesús que oramos. Amén.
Toma tiempo para leer o oír estos capítulos por ti mismo. Centro Bíblico Remanente ayudaron a condimentar el resumen. Mañana nos volvemos a 5 poderosos salmos llenos con temas de adoración, rescate, misión y urgencia. David va de la gratitud a desesperación, mostrándonos cómo luce la adoración en cada etapa de la vida. Estos son poéticos, apasionados y llenos de sorpresas. No te lo vas a querer perder. Gracias por venir, gracias por tu compañía, siempre es de mucho ánimo. Te envío fraternos abrazos y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.